Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. El día de hoy vamos a platicar con Mario Delgado, diputado Mario Delgado, que se encuentra con una diría yo, seria responsabilidad al frente de los diputados de Morena y que está de alguna manera dirigiendo las políticas, porque ustedes recuerdan que ellos tienen mayoría en la Cámara de Diputados. De tal manera que toda la parte presupuestal ha pasado por manos de los diputados de Morena, han sido alterados muchos de los destinos tradicionales y queremos platicar con él a 6 meses de inicio de esta administración. ¿Cómo ves las cosas, Mario? ¿Cómo vislumbras el segundo semestre del año? ¿Dónde hay problemas? ¿Dónde hay buenas noticias? Que hagamos un balance de dónde estamos parados. Gracias, Federico. Gracias, Carlos, Al por la contrario, invitación. Mario. Bueno, han pasado muchas cosas, Sí. Federico. Recordamos algunos temas que no tienen más de un año y parece que fueron hace mucho tiempo. Ha habido muchos cambios. Ahí en la Cámara de Diputados hemos tenido una serie de reformas muy importantes. La creación de la Guardia Nacional, la reforma educativa, el presupuesto de egresos, como lo mencionaste, la ley de ingresos, la reestructura de la administración pública, la revocación de mandato, consulta popular, la ley de austeridad, la reforma laboral, en fin, muchos temas en poco tiempo. El país está, como lo prometió el presidente, en una clara transformación. En el tema presupuestal, bueno, luego hay allí algunas estructuras por los ajustes, por la austeridad, que empiezan a brincar en algunos temas, pero es normal. Estamos en una política de ajuste del gasto público. Durante muchos años creció, mucho tiempo. Carlos, tú eres experto en ese tema. El gasto del gobierno siempre crecía. No había calidad en los servicios públicos. ¿Y qué se está haciendo ahora? Bueno, pues reajustar para tener un gasto más eficiente y tener un gobierno más austero. Ahora es un gobierno más austero, lo deficiente todavía está por verse, porque hay temas donde claramente se ha complicado aterrizarlo, como el tema de salud. Pero en ese tema presupuestario primero, Mario, el día de ayer salió en los periódicos, uno de los temas que van a tener que reajustar probablemente es para pagar por el muro que va a ser México ahora. Tú dijiste, si se necesitan hacer las reasignaciones, las haremos. Y también no deja de ser paradójico que esa Guardia Nacional se va a estrenar de forma así visible para proteger la frontera sur, con lo cual yo no estoy en desacuerdo, pero que es también un poco sorpresivo. Digamos, legislar es una cosa, la realidad es otra. Empecemos por qué ajustes presupuestales vamos a tener que hacer para acomodar los gastos a los que nos lleva este acuerdo del fin de semana pasado. Bueno, primero, yo creo que hay que celebrar el acuerdo. Por supuesto que en una negociación no puedes ganar todo, tiene costos, pero poniendo sobre la balanza el hecho de haber impedido los aranceles, creo que es una noticia muy buena para nuestro país. Hoy, pues, el programa, si lo hubiéramos dedicado a ver en cuánto estaba el dólar, cómo iba a ser la afectación a distintos sectores de la economía, los ajustes a las proyecciones de crecimiento, pero lo más grave, yo creo que en el fondo lo que se ponía en riesgo pues era la aprobación del nuevo acuerdo comercial, porque si entrábamos en una guerra de tarifas, porque el presidente lo dijo en Tijuana, nosotros estábamos listos y él dijo, yo en lo personal soy un pacifista, pero no iba a permitir que dañaran nuestra economía. Entonces seguramente hoy tuviéramos noticias hubiera sido un día muy complicado. Muy complicado y en el mediano plazo muy difícil para nuestra economía. Entonces eso, y ahí la afectación directa a la gente. Entonces eso se evitó. ¿Qué hay que hacer ahora? A ver, algo se tenía que hacer. O sea, es evidente que han aumentado los flujos. Bueno, aumentó por una promesa del gobierno de dar una visa humanitaria. 21 de octubre el presidente prometió cualquiera puede cruzar por México. No, viene desde antes pero los números la curva. Se ponen así. Viene desde antes la curva. Yo no creo que esa sea la razón. Y sí, entonces tiene que haber ahí, cuando menos, un control. No sabemos ni quién pasa. ¿Pero por qué no lo hicimos antes? País. ¿Por qué no tuvimos que ir a los aranceles? ¿No vino el yerno Kushner a decirles, oiga, jóvenes, a trabajar en esta materia? Bueno, ahí creo que el gobierno fue cambiando el tema de la política
migratoria a lo largo de estos meses, precisamente como respuesta del enorme flujo de personas. Ahora, ¿a qué se comprometió el gobierno mexicano? A quienes estén tramitando regularizándose en los Estados Unidos puedan quedarse en nuestro país. Entonces, yo ayer decía, si hay que hacer algún ajuste presupuestal, si el gobierno lo pide para poder atender estos compromisos, pues por supuesto que ¿Cuánta lo gente tendríamos que hacer. calculamos para...? Mira, no lo sé. El canciller hablaba de que tenemos ya en ese estatus, por cierto, que es la ley ahí 255 que tienen los Estados Unidos y que ya se había empezado a aplicar en México y hay como 8,000 personas, casi 10,000, que están justamente esperando regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos y están, entonces tenemos que mientras darles tanto, en nuestro condiciones. país. No sabemos cuántos son. Lo que sí es que el gobierno americano pues, presentó cifras pues, muy importantes de crecimiento de las detenciones que ellos están haciendo en la frontera sur, donde aparentemente están cruzando por México. También puede haber un efecto, Carlos, de que es gente que ya estaba en el país y viendo, digamos, el endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump, decide de una vez cruzar. Es algo que no podemos saber. Eso empezó hace 2 años, Mario. Eso es algo que no podemos saber, ¿no? Sí vimos caravanas que nunca habíamos visto, Eso gobernadores apoyando a que cruzaran al estado de Junto, vimos hasta con orgullo el reparto de las primeras visas humanitarias, pues sí, eso tendrá que modificarse. Que iban a trabajar en Dos Bocas o en las Ahora, ahí la buena noticia es que dentro de los acuerdos, Estados Unidos acepta desde el 18 de diciembre, pero reitera el compromiso de hay que tener otra visión, hay que ir a las causas, generar desarrollo, parar la violencia en los países centroamericanos. Pero si ¿con cuánto dinero? No hay manera, tendrá que ponerle. Pero por supuesto. Ahorita no hay ningún dato. Había un compromiso en diciembre. De unos cuantos millones. Que parte de las negociaciones dijeron, oiga, pues aquí no ha habido nada. Había un compromiso como de 5,000, 6,000 millones de dólares. Y eso no ha ocurrido. Era inversión privada que vendría como apoyada por el gobierno. Pero cambiar la visión, Carlos, del gobierno de Trump, que era la visión del garrote nada más, a tener ya una visión de corresponsabilidad de desarrollo, me parece muy importante. Y me parece que es una buena noticia para la región. Sí, y claro, entonces sí, ya hay posibilidades de que invites a la mesa a los países del sur que están siendo expulsores, en decir, a ver, jóvenes, tenemos que aprovechar esta oportunidad. Es una oportunidad para enfocar el desarrollo en la región y parar estos flujos de migrantes. Mario, a mí me preocupa lo de la cifra porque, digamos, el común de los mortales leíamos unas cifras mucho menores y después empezaron a aparecer estas cifras que no tienen nada que ver, no es una diferencia marginal. Es mayúscula. Entre 8,000 y 140,000, o sea, podríamos estar hablando de 1,5 millones de personas que se quedarían en México y eso podría provocar reacciones, que dijéramos, poco deseables entre los ciudadanos mexicanos y los migrantes. De hecho, ya ha habido algunos roces. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la Comisión Nacional de Ayuda a los Refugiados, la Comar, necesita más presupuesto? Sí, sin duda. Sin duda hay que tratar de apoyar, por ejemplo, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que pueda haber una vigilancia. La Guardia Nacional tiene que ser entrenada vamos a quitarle casi un 10% a la Guardia Nacional si se llegaran a los 8,000 efectivos. Que ahí dentro de las facultades será acompañamiento, porque los oficiales serán los del Instituto Nacional de Migración. Sí, sí tiene que haber un giro humanitario, en el mejor de los sentidos. Porque el doble, el humanitario y el de contención. Y el de contención. Porque en 45 días nos van a contar cuántos cruzaron. Exactamente. Pero ahí va a ser... yo coincido contigo en el tema de las cifras. De repente, a mí sí me brinca mucho las cifras que presenta el Departamento de Estado, que por cierto, me tocó estar en Washington. Por cierto, lo ponen en Twitter 20 minutos antes de que iniciara la primera reunión. Digamos, la delegación mexicana la recibieron con esas cifras. Dato. Pero ahora, digamos, a partir del lunes, entonces ya, esa es la ventaja también ahora del compromiso que tienen. Ya sí podremos ver de qué tamaño es ese flujo. Pero no hay un compromiso en el sentido de si baja 50% se acaba el posible castigo futuro. Es totalmente... Hoy le preguntaba al canciller cómo podremos medir si México está cumpliendo o no. Y sí, no hay un indicador. No hay una cifra comprometida, pero se tendrá que ver números diferentes. Cambio de tendencia. Cambio totalmente. Es que ahorita es una tendencia totalmente
explosiva. Lo cual nos regresa al tema que tú planteabas muy bien. Es decir, si no vamos al fondo, y el fondo es el desarrollo en Centroamérica, la democracia en Centroamérica, porque tiene situaciones no democráticas que también están haciendo que, Pero que la déjame gente ser un huya, poco ¿no? cínico, Federico. Al presidente Trump no le importa eso. Lo pusieron para que el gobierno mexicano tuviera algo que vendernos, pero el único foco del presidente Trump va a ser cuántos entran a Estados Unidos, y por lo que nos indicó hoy en un tuit, viene la solicitud de que seamos tercer país seguro, que es lo que mencionaba también de alguna forma el canciller cuando dice: yo le dije al presidente Trump que eso que me están pidiendo requiere cambio legislativo. Y yo creo que esa va a ser el segundo objetivo. Bueno, pero ahí, digamos, se tiene la oportunidad ahora de cambiar esa tendencia y de dar resultados. El canciller decía, no se va a cambiar por el desarrollo, se va a cambiar porque endurezcamos. No, creo que ahí no coincido contigo. ¿Por qué? Porque ahorita puedes sentar a la mesa a los países centroamericanos con una visión y una perspectiva diferente. Y por supuesto que El Salvador, que Honduras, que Guatemala, los países expulsores, pues claro que les interesa tener esta oportunidad que nunca habían tenido. Entonces, la solidaridad que está mostrando México con ellos, pues sí es única. México espera que ellos contengan la salida. Tienen que colaborar a esto, porque justamente estos resultados nos van a llevar a que avance la propuesta del desarrollo económico. Esa es la que yo dudo que a Trump le importe. Yo creo que lo único que tenemos es... Yo creo que a él lo que le importa son los números. Por eso, los números. Y si hay eficacia en los números... Nos deja de molestar. Nos deja molestar. Pero no nos van a dar dinero. En eso avanza... A mí me tocó hablar con congresistas. Y los congresistas están conscientes de esa situación. Pero además, un agregado adicional. A ver, la amenaza de los aranceles, ¿cuánto dura? Hasta que se apruebe el TEMEC. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Trump, ¿qué dice? Que el NAFTA es el peor acuerdo comercial de la historia de los Estados Unidos. Y a él le gustó mucho el nuevo acuerdo comercial. Él se cuelga la medalla y dice que es el mejor. Que a Estados Unidos le va a ir de maravilla. Entonces, una condición es que una vez que se ha aprobado el tratado, que allá también es una batalla política con los demócratas, complicada, pero yo creo que va... ¿Tú crees que sale en Yo creo que sí va a caminar. A mí me tocó hablar con varios demócratas. Yo creo que se están generando las condiciones para la aprobación. A lo que ibas es a que... A lo que voy es, una vez que tengas el TEMEC, ya no puedes entrar en un tema de arancel. ¿Por qué? Pues porque estás dentro del acuerdo. Yo no estoy, yo estoy que él propició. Desacuerdo, Mario, porque si se fijan en este amenaza de aranceles, no fue por el déficit de los Estados Unidos con México, no fue porque NAFTA es malo, de hecho no invoca ninguna legalidad. No, eso es totalmente arbitrario. Arbitrario, y por un asunto de seguridad nacional. ¿Qué es lo que le abre la puerta para...? Lo que supuestamente le abre la puerta, que hay una discusión. Yo creo que en un imaginario firmamos el TEMEC, todos muy contentos, y luego nos dice: regreso a mis visas humanitarias, 200,000 refugiados en... No, bueno, eso por eso eso ya no puede pasar. A ver, ese argumento, quítalo. Bueno, pero vamos a verlo entonces de otra forma. Si hay algo que a Trump le molesta, vuelve a poner la amenaza, creo yo. Sí, pero creo que tendría... Es hipotético esto. Bueno, pero además tendría muy pocos argumentos para sostenerla. Y otra cuestión también, que no hay que soslayar. La ofensiva diplomática en nuestro país tiene éxito en que logra agrupar a muchos sectores en Estados Unidos en contra de las tarifas. A mí me tocó ver congresistas republicanos muy influyentes, de los más cercanos a Trump, que no estaban en contra de las tarifas. ¿Por qué? Que están en contra de las tarifas. Que están en contra de las tarifas. ¿Por qué? Porque le pega a su propia base. Claro. Es decir, las tarifas tienen ida y vuelta. Desde el punto de vista de la negociación, que es toda una discusión, más de un diplomático de los que venían de administraciones anteriores, dijeron en varios medios, pues que pongan las tarifas para que esos actores se activan. Hoy esos actores andan celebrando el triunfo de Trump. Qué bien lo manejó Trump, porque es el mejor de los mundos. No hubo que sufrir por las tarifas, y ya se mostró que el gobierno mexicano, ante el miedo de sufrir ellos por las tarifas, se echaron para atrás rapidito. Bueno, y nosotros también estamos celebrando el haber hecho el acuerdo. O sea, pues eso también tiene su componente político. Ah, sin duda. Entonces, ahora, el acuerdo, ¿cómo te lo imaginas hacia adelante, Mario? El acuerdo, yo creo que se puede dar resultados en esto, avanzar en la visión de desarrollo, hacer un compromiso con los países centroamericanos, tener un mayor control en la gente que ingresa. Gracias a ellos primero, y luego con medidas nuestras.
con medidas nuestras, porque por cierto tenemos leyes también, y el presidente es un Siempre las presidente tuvimos. comprometido con los derechos humanos. Tengo que Entonces tendrá parar. que haber una atención diferente en cuáles son nuestros compromisos, en atender a las personas que van a estar tramitando su visa, su Te voy a tener que interrumpir, Mario, por el tiempo. su pero regulación de su situación migratoria. Regresamos con este tema. Un Regresamos. momento más aquí con Mario Delgado en Primer Círculo. Mario, regresamos aquí a primer círculo con lo que estabas tú hablando, que era, es un país de leyes, siempre lo fue, está prohibido pasar por debajo del puente fronterizo y seguían pasando. ¿Qué es lo que va a cambiar ahora? ¿Cuáles son las leyes que se van a aplicar con más contundencia? ¿Cómo van a lograr mezclar defensa de los derechos humanos con pues que se cumplan las reglas fronterizas? Como dijo el canciller, cuando él entra a Estados Unidos sin pasaporte no lo dejan pasar, punto. Pues sí, bueno, tendrá que haber mayor control por parte del Instituto Nacional de Migración. La Guardia Nacional va a estar apoyando en estas tareas, tener un registro de quién está entrando a nuestro país, recibir a las personas que están regularizando su situación migratoria en los Estados Unidos, en la frontera, y pues darles oportunidades aquí, como dijo el presidente de la República, de atención, de salud, educación y demás. Eso va a ser la parte diferente. Ahora, ¿hasta dónde se puede? Bueno, avanzar por otra parte en la visión de desarrollo, que haya cooperación con los países centroamericanos para que esta visión avance, para que lleguen inversiones, para que tengan oportunidades y no tengan que emigrar ni por la violencia ni por la pobreza. Entonces, yo creo que a ellos les interesa muchísimo eso. Y, por cierto, hay que decir, no hay un solo peso para México. Todo es para esos países. Entonces, yo creo que es la muestra de solidaridad más grande que ha dado con los pueblos de Centroamérica, nuestro país, a lograr la firma por parte de los Estados Unidos de esta visión, de que ya no prevalezca nada más el garrote, Pues sino que vayamos a las causas, al fondo. Ojalá que tengan razón y esto haya quedado ya enterrado en el pasado. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, ha habido ya dos recortes significativos que incluso han afectado al sistema de salud, y esto pues es, digamos, ya estar tocando hueso, como dirían comúnmente. Se va a necesitar dinero para que México salga con la frente en alto de esta nueva aventura, porque, insisto, hay que meterle dinero a derechos humanos, a la Guardia Nacional, en fin, a tener toda una protección para que los derechos de estos migrantes estén vigilados. ¿No sería más fácil dar marcha atrás en alguno de los proyectos, como puede ser Santa Lucía, que ya tiene además un par de amparos en su contra, y retomar, más que seguir con el recorte, retomar una forma de financiamiento alternativo para el aeropuerto de Texcoco y salirse de alguna de esas trampas? Porque no va a dar para todo. O sea, el dinero, si sumas lo que se va a necesitar para levantar el aeropuerto de Texcoco, de Santa Lucía, y más la cancelación, es muchísimo dinero. ¿Han pensado en esa posibilidad? No, a ver, lo que está pasando es, primero se cumplió a lo que se comprometió el presidente. No nuevos impuestos y parar la tendencia de endeudamiento que tenía nuestro Eso país. lo han hecho muy bien. Y además está el compromiso ahí del superávit primario. Entonces, todos los nuevos programas, incluyendo los proyectos de infraestructura como Santa Lucía, como Dos Bocas, como el tren transísmico, pues es a partir del ajuste presupuestal, de tener un gobierno más austero, de quitar todos estos excesos que había en la administración pública. Mucho del gasto público se iba por el caño de la corrupción o del dispendio. Por supuesto que cortar, pues siempre es mucho más difícil que ampliar el presupuesto. Siempre era lo más fácil ampliar el presupuesto. Y además, los programas sociales. El programa de adultos mayores, el programa de jóvenes construyendo el futuro. Pero si no alcanza, ¿qué es la pregunta, Federico? No, bueno, sí. ¿Qué es lo que...? Primero, está en el presupuesto todo lo que se comprometió. Segundo, los proyectos de infraestructura no necesitas el dinero todo el primer año. El primer año es lenta la ejecución y luego se va acelerando conforme pasa el tiempo. Son proyectos normales. Vamos a cambiar un poco la pregunta. De infraestructura. Si no llega a alcanzar,
Porque pues, Sí, o sea, si ya estás mordiendo hueso en algún... estás moviendo hueso por un lado, tienes que gastar ahora en los migrantes. La economía no crece lo que estaba Te cuando... cae la recaudación. Cuando tú aprobaste el plan de gastos de este año, ¿cuánto estaban los pronósticos de crecimiento? De 2% del PIB. ¿Y cuánto va a ser este año? Ahora es difícil que esté ya, incluso Hacienda ajustó su proyección. Bueno, en caso de que haya que hacer un ajuste, hasta el momento no, porque contrario a lo que se piensa, las cifras de recaudación no van mal. Ahí va. El tema de finanzas públicas va bien. Incluso tienes en algunas áreas del presupuesto, en el caso de los temas de infraestructura, pues al parecer no se va a requerir todo lo que se había planeado por la velocidad, porque van más lentos. Pero entonces, hasta el momento no tienes ningún problema de finanzas públicas recortes y hay este el año. compromiso del superávit primario. Y de no aumentar. Hasta el momento no tienes ningún... Y uno de los temas que tienes en la mesa, que es el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene objetivos bastante ambiciosos en muchos temas, no requiere una capacidad de gasto mayor de la que hoy tenemos. Hay otras reformas también que agregaría a lo que tú estás señalando, por ejemplo, la reforma educativa. La reforma educativa, sin duda, que va a requerir mayor inversión en el tema de la educación. El sistema de salud es una universal, reforma muy ambiciosa. En el sistema de salud, el presidente ha estado estudiando mucho qué hacer con el sistema. Lo dice en público y en privado. Dice, lo peor que recibí de la administración pública es el sistema de salud. De repente hablamos del sistema de salud, Federico, como si se hubiera echado a perder en 3 meses, cuando tiene un deterioro gravísimo en los últimos años y una corrupción tremenda en el caso de medicamentos, expolíticos que están metidos vendiendo medicinas, desviaciones importantísimas en el seguro popular, precios de medicamentos que los compran hasta 5 o 6 veces, comparado con países como Guatemala o El Salvador. Otro día me tocó ver un estudio impresionante cómo compramos hasta 5 o 10 veces más caros medicamentos que en Centroamérica se venden más barato. Entonces, hay muchísimos intereses creados alrededor del sector salud y que explican también que esté en muy malas condiciones. El presidente ha estado planeando una reforma al sector salud, salió con un primer acuerdo en 8 estados del sureste donde pretendía concentrar el gasto otra vez, pues para tratar por lo menos de cortar la corrupción y de que rinda más el ejercicio del... El control de esos 8 estados. No se tiene por completo y se está pensando en un tema pendiente en nuestro país desde siempre, Carlos, que es la integración de los servicios para poder ser más eficiente. De lo que se trata es que... ¿Sí está vivo todavía eso? Ahí está, todavía rondando. Hay una propuesta, evidentemente es un tema de financiamiento complicadísimo, pero en tus números, ¿cuánto más recursos requería el gobierno para poder cumplir con las cosas que ya dijiste y otras que están pendientes? Dependiendo de la velocidad del compromiso. Mira, por ejemplo, hablaba yo de la reforma educativa. Bueno, pues obviamente se va a requerir más inversión en educación. Es algo que tiene pendiente en nuestro país desde siempre, pero pues no necesitas hacerlo de un año para otro. No, en el mediano plazo tienes que aumentar tu inversión, ¿no? Y bueno, estamos hablando de que la inversión pública pues fue cayendo mucho tiempo, Carlos. Creo que la visión ahorita, tú hablabas del Plan Nacional de Desarrollo, que hay detrás del Plan Nacional de Desarrollo es que el Estado no puede desresponsabilizarse absolutamente del crecimiento económico. O sea, eso de que el objetivo del gobierno principal es mantener finanzas públicas sanas, pues creo que está rebasado, porque ahí están los resultados de esa visión en los últimos 30 años. Un crecimiento mediocre que ha concentrado la distribución del ingreso, que ha generado más pobres y que nos tiene metidos en un tema decías que de violencia. Un objetivo central es cuidar las finanzas públicas, claro, igual que en el pasado. No, sí, eso no significa que vas a despilfarrar. O sea, el objetivo de finanzas públicas sanas es un aprendizaje muy importante, pero no puede ser el objetivo final del gobierno. No, nunca ha sido, ¿eh? Pues yo creo que sí. Tú lees el Plan Nacional de Desarrollo de no, lo que decían, pero que finalmente, ¿de qué te presumía el gobierno? Finanzas públicas sanas. ¿De qué te presume el gobierno hoy? Y tasas de crecimiento. ¿Qué te presume el gobierno hoy? Lo que te presume el gobierno es que tiene finanzas públicas sanas. Y un crecimiento menor que antes. Pero está comprometido una visión de desarrollo diferente. No, las visiones me encantan, me gustan las ejecuciones. Pero una ejecución diferente ahora es el erradicar la corrupción. Ojalá que siempre estuvo ahí y sin duda podrán ver los resultados? Sin duda que es un factor que va a hacer a nuestra economía más competitiva. Sin duda. El que pacifiques al país
Si lo pacificas. El que erradiques la corrupción y que tengas un Estado de Derecho. Pues va a ser para otro Ahora, programa. porque esas tres variables, ¿cómo las traduces en crecimiento del PIB? Es muy difícil hacerlo. Pues vamos Pero a estamos tener- seguros que si eso se logra, nuestra economía va a crecer definitivamente. Si a otro se ritmo. lograra, estoy seguro, pero me gustaría discutir cómo. Mario, Me el invitas a tiempo 3 sí- programas. Con mucho gusto. Mario, muchas gracias. Gracias a Mario, ustedes. mil gracias. No, Esperamos gracias a verte aquí ustedes. pronto. Muy buenas noches. Nos vemos aquí la próxima semana en Primer Círculo. Muchas gracias a todos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.